Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tome su asiento. He basado este pensamiento, este tema, en Juan capítulo 3, versículo 1, donde habla de Nicodemos. Para empezar y poder entender lo que Dios quiere hablarnos hoy, por ejemplo, le voy a traer a su memoria la transformación de un gusanito a una mariposa, la metamorfosis que sufre ese animalito. Por ejemplo, usted puede ver un animalito, un gusanito arrastrándose por el suelo. Para ver de comer una hojita tiene que treparse a un árbol, quizás. Se cuida de los pájaros para que no se lo puedan comer. La vida de un gusanito es de 3 a 4 semanas. Pero él mismo tiene algo que ya está sido diseñado. Dentro de su mismo cuerpo sale algo que se vuelve un capullo. Y tiene que pasar 3 a 4 semanas ese capullo para que este gusanito se transforme y se haga una mariposa. Usted ve la mariposa, qué colores tan lindos tienen. Colores muy hermosos. Y ellos no andan caminando por la tierra, sino que andan volando sobre los árboles. Pero primero tuvo que ser un gusano. Usted si ve un capullo, porque también ese proceso es de 3 a 4 semanas, lo ve muchas veces en los árboles. Usted mira que por fuera como si no sucede nada, pero por dentro está viendo una transformación. El cristiano cuando viene a Cristo, hermano, al igual, él sigue siendo el mismo en su físico, pero hay una transformación dentro de él. Y hay una metamorfosis dentro de él. Ahora vamos a hablar, porque el tema es: ¿soy nacido de nuevo o no? Vamos a hablar de Nicodemos. ¿Quién era Nicodemos? Nicodemo vino de noche. ¿Por qué razón vino de noche a hablar con Jesús? Dice, había un hombre de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? En los tiempos de Jesús habían muchas sectas. Habían fariseos, saduceos, habían, por ejemplo, gente como grupos, como celotes, y diferentes tipos de grupos que creían en ciertas cosas. Los fariseos, ellos eran tan religiosos que creían en la ley. Hacían que la gente guardara la ley, no importando cómo. También los fariseos, el cual pertenecía Nicodemos, creían en la resurrección de los muertos. Jesús también creía en la resurrección de los muertos. Algo otras sectas no. Pero tenían algo raro los fariseos. Creían en pedirle a los ángeles. Y eso no es bíblico. Pero Nicodemo pertenecía a una secta de esa. Ahora, esa en la primera línea dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Cuando se llama principal entre los judíos sucedía algo. Había algo que se le llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de personas como sacerdotes que ejercían la ley. Ellos interpretaban la ley y podían juzgar. Por ejemplo, que un hijo le faltara el respeto a un padre, los sacerdotes, y en ese grupo estaba Nicodemos, podían decirle al pueblo: apedréenlo, mátenlo. Si un hombre golpeaba a una mujer, podían hacer juicio y decir: por favor, mátelo a piedras. En ese grupo, que era principal, estaba Nicodemos. Nicodemos era un hombre pudiente, era un hombre que sabía la ley, conocía bien las cosas
que estaba haciendo y estaba en un grupo muy reconocido. Por eso él viene de noche. No quiere que se den cuenta que él, a pesar de que era alguien que conocía la Torá, la Biblia, la palabra de Dios, pero tenía algo, no había nacido de nuevo. Yo le pregunto, ¿habrán personas que estén en una iglesia y no hayan nacido de nuevo? ¿Habrán personas que canten coritos, anden en la Biblia y no han nacido de nuevo, tipo Nicodemo? Sí. Nicodemo sabía muy bien de punta a punta los 5 libros de la ley. Es más, como le dije, él enseñaba la ley en el templo. Ahora, pero no había pasado la metamorfosis, no había nacido de nuevo. Ahora, hoy yo le voy a dar 4 puntos para que usted se dé cuenta si ha nacido de nuevo o no. Porque el tema es, ¿soy nacido de nuevo o no? Escúchame bien, porque el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios, no irá al cielo. Ahora, le tengo que hablar, por ejemplo, porque Jesús comienza, fíjese, y le dice, cuando Nicodemo llega con Jesús, hay otra cosa que Jesús Nicodemo le dice, Rabí. El verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Quién es un rabí? Era un maestro, uno que enseñaba. ¿Quién le ponía el nombre de maestro? Las mismas personas. Jesús en su tiempo, hermano, se paraba en las plazas, predicaba, hacía milagros, le daba de comer a los hambrientos, ayudaba a los que necesitaban. Y la gente lo escuchaba. Y eso, hermano, lo hacía él un maestro. Ahora, todo aquel que lo reconocía como un maestro le llamaba rabí. La misma gente lo hacía rabí. Y así llega Nicodemo, reconociendo que Jesús era un maestro, de maestro. Ahora, algo que Nicodemo tiene es que sabía que en él había una necesidad. Nicodemo sabía que él no había nacido de nuevo. Ahora mire, llega Jesús de noche. Pero el verso 3 dice, y respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, para pensar, hermano, en esto tenemos que pensar en un niño. Fíjese, el Señor le está dando una analogía a Nicodemo. Le está presentando un niño. Fíjese que a lo mejor usted no sabe que el proceso de un nacimiento de un niño en el vientre de una madre, primero se llama fecundación. ¿Qué es una fecundación? Es cuando el espermatozoide del hombre se une con el óvulo de la mujer. Eso viene a ser una cédula. Eso pasa en los primeros 3 meses. La mujer carga al niño en su vientre 40 semanas. Estas 40 semanas se vuelven 9 meses. Periodos de trimestres, 3 trimestres de 3 meses. En los primeros 3 meses es cuando sucede la fecundación, donde el espermatozoide con el óvulo se unen y se hace una cédula. Por eso que los doctores dicen de que en ese proceso, en ese lapso de tiempo, sí se puede hacer abortar a un niño. Todavía está en un proceso de nacer. Lo primero que dicen los estudiosos que se forma en el vientre de aquella mujer es el corazón. Luego después el cerebro, luego las manos, luego los pies. En estos primeros 3 meses. Después de los 3 meses se vuelve un embrión. El embrión es el crecimiento de aquel niño. Ya son 2 procesos. Ahora, pero después viene el otro proceso que llama feto. Ya todo unido le llaman feto a aquel niño. Y todo esto, hermano, está gestado en el vientre de la madre. Un proceso de 9 meses. Usted puede ver a un niño cuando nace o está en el vientre de la madre. La madre va al doctor, le ponen un escáner. Pueden ver que el niño está chupando el dedo. Puede ver que el niño probablemente se está riendo. El niño siente todo en el vientre de mamá. Espiritualmente tiene que pasar este proceso. La gestación dentro de usted.
Présteme atención, si usted no tuvo esta gestación espiritualmente, le va a pasar como aquella parábola que dice la Biblia que aquella semilla se tiró, pero esa semilla murió. La que se tiró en el camino, la que se tiró junto a piedras, la que cayó entre espinos. Nacieron, pero se murieron. Pueden haber personas que nazcan de nuevo, pero se mueren espiritualmente. Ahora, el segundo proceso de un niño, ¿cuál es? Nacer. El niño nace. Cuando ya nace, lo que hace el doctor, se dice que el doctor por lo general agarra al niño de las patitas y le pega. Es importante que el niño llore. Al niño llorar, llena los pulmones de aire. Si el niño no llora, puede hacer que muera. Puede hacer que se enferme y no siga su vida. Es importantísimo, dice un doctor, que el niño tiene que llorar. Porque es la manera que sus pulmones comienzan a desarrollarse. Ese es el segundo proceso cuando un niño nace. ¿Cuál es el tercer proceso? La alimentación del niño. El niño tiene que retroalimentarse. Tiene que la madre buscarle la leche. Usted ha visto que el niño en sus primeros meses vive solo de leche. Usted no le da tacos, no le da pupusas. Leche le da. Y él no necesita comer, solo la muy leche. Pero llega el momento cuando ya creció, ya no puede vivir solo con la leche. Después de que se le da la alimentación, ya viene y crece, ya él ya no depende de nadie. Hay tres procesos en un niño. Ahora, hoy vamos a hablar de los procesos en el Señor. Si usted, hermano, no ha pasado, yo puse 4 procesos, présteme atención. Si usted no ha pasado estos 4 procesos, es probable que no ha nacido de nuevo. Es probable que esté como Nicodemos. Es probable que usted no vea el reino de los cielos si usted muriera o viene el Señor. Porque usted puede estar en la iglesia y no por estar en la iglesia usted hereda, no es por herencia. Es por creer en Jesucristo y por nacer de nuevo. O sea, el nuevo nacimiento se da como la metamorfosis de un gusanito a una mariposa. Ahora fíjese, un niño espiritual tiene que tener esa primera experiencia, sentirlo en el corazón, desearlo. El viernes vino alguien, traté de comunicarme y dice que pasó por la calle y dijo, ahí es una iglesia, muchacho de 24 años, Josué. Y entró, yo me lo llevé a un cuarto, le hablé como unos 20 minutos y yo le dije, ¿por qué estás aquí? Porque sentí una necesidad de querer conocer más a Dios. Nunca había ido a una iglesia. Su esposa también no es cristiana. Mi familia es católica, me dice la familia de mi esposa, sí son cristianos. Pero yo siento una necesidad dentro de mí, me dice. He sentido una tristeza. Esta es, hermano, la fecundación. Cuando Cristo llega al corazón, primero te llega ahí la necesidad. El deseo, voy a la iglesia. Necesito algo como lo que le pasó a Nicodemos. Nicodemos sabía que algo le hacía falta. Sabía que en él no había, hermano, ese nacer de nuevo. Porque él incluso le pregunta, ¿acaso debo de volver al vientre de mamá para volver a nacer? Él no entendía este proceso. Ahora fíjese, el primer proceso es importante en todos los que, si ya recibió a Cristo. Ahora, el segundo proceso, hermano, es nacer. Cuando usted viene a Cristo, usted confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, que Él murió y resucitó entre los muertos. Eso es nacer de nuevo. Desde ese momento usted le anota su nombre en el libro de la vida y desde ese momento usted es parte del reino de los cielos. Nació de nuevo. Ya tuvo que haber una obra antes de nacer. Yo estoy en desacuerdo cuando una persona llega a la iglesia y no le permito a nadie de los de acá que llegue y que le diga, pasa, ven, te llevo. No funciona.
tiene que haber una obra del Espíritu Santo de Dios en él. Y que lo sienta pasar. Porque si no, hermano, no funciona. Ahora, después de que nace, hermano, esta persona tiene que cuidársele. Tiene que haber madres y padres espirituales. Este niño tiene que desear la leche. Mire, vaya, no pierda donde está. A 1 Pedro 2:2. Mire lo que habla el apóstol Pedro sobre la leche que necesita un niño espiritual. Este niño es un niño pequeño espiritualmente que acaba de nacer. Acaba de recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Y dice, primera de Pedro, le dije, capítulo 2, verso 2. Decía como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso que una persona recién convertida, hermano, lo primero que tiene que tener es el deseo de comerse esta palabra. El deseo de ir a la iglesia, el deseo de orar, el deseo de venir a adorar, de aprender más. Es lo primero que pasa en una persona que viene a Cristo. Ahora aquí viene la pregunta: ¿por qué estoy tan viejo espiritualmente o tengo años en el evangelio y yo no siento eso? Pregúntate, ¿será que has nacido de nuevo o no? Ojalá que cuando venga el Señor no te haga a un lado. Porque Nicodemos sabía que le hacía falta algo. Pero mire, ya ese es el tercer proceso de una persona. Primero, la fecundación. Segundo, el nacimiento. Después viene ya el crecimiento. En el crecimiento, ¿qué pasa? Después de que comen, lo cuida, tiene que dar frutos. O sea, yo busqué 4 facetas de un hijo de Dios. Primero, se fecunda la palabra dentro de su corazón. Después nace en el espíritu. Después tiene que ser cuidado, tiene que ser administrado, tiene que crecer y tiene que dar frutos. Ahora usted me dirá, hermano, pero yo no entiendo de qué me está hablando de frutos. Vaya a Gálatas, el fruto del espíritu, 5:22. Es que, hermano, esto del evangelio son procesos. Gálatas 5:22, que es el fruto que usted y yo debemos de dar cuando ya hemos crecido. No puede dar fruto un árbol cuando no ha crecido. Ya tiene 5:22. Mas el fruto del Espíritu, mire qué es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si estas cosas no las tiene, no ha nacido de nuevo. Aunque usted se sepa la Biblia de Génesis, Apocalipsis, aunque usted venga a la iglesia, le falta el proceso de nacer. Por eso Nicodemo no entendía ese proceso. ¿Acaso yo tengo que volver al vientre de mamá? Dice, y nacer. No era eso lo que Jesús le estaba explicando. Tenía que nacer del agua y del espíritu. Ahora la pregunta es, ¿soy nacido de nuevo o no? Ahora pregúntese usted, ¿tiene hambre de la palabra? ¿Siente la necesidad cada día de más del Señor? ¿Está dando frutos de lo que dice aquí Pablo? Porque Pablo escribe Gálatas. Mas el fruto del Espíritu, tengo el amor para con mis hermanos, tengo gozo, tengo paz en este mundo, tengo paciencia, tengo benignidad, soy dadivoso, tengo bondad, puedo ayudarle a aquel que necesita, y tengo fe. Fíjese que viendo la vida de Nicodemo, cuando Jesús lo muere allá en la cruz, usted sabe la historia, que vino José de Arimatea, pide el cuerpo de Jesús para irlo a enterrar porque venían las fiestas.
Pero el único que mira en la Biblia, más adelante en el capítulo 19, no lo vamos a ver, de Juan, el único que está ahí, a la par de José de Arimatea, era Nicodemo. Ya había nacido de nuevo. Y mire el fruto que está dando Nicodemo. Dice que trajo más de 100 libras de nardo puro. Allá en los tiempos antiguos, los pobres solo lo lavaban, lo envolvían y lo metían en una cueva. Pero los reyes, los que tenían dinero, los ungían. Y era tan caro esos perfumes porque eran importados. Se cree que fue una gran cantidad de dinero que Nicodemo puso, pero ungió a Jesús y fue a ser puesto en la tumba como un rey, como un grande. Y fue Nicodemo. O sea, Nicodemo no dijo, ay Señor, como Judas cuando Jesús estaba siendo ungido por la hermana de Lázaro, que derramó el frasco de alabastro y estaba aquella mujer lavando los pies de Jesús y Judas en la esquina decía, ay, qué gran desperdicio, que no se da cuenta Jesús que esto se hubiera podido haber vendido y se hubiera dado a los pobres. Jesús dijo, no, Judas no es que ame a los pobres, es que es un ladrón, dijo. Ahora, pero imagínense, era el trabajo de un año lo que esta mujer estaba derramando a los pies de Jesús, porque él iba a morir. Ahora, cuando muere, Nicodemo, hermano, echó la casa por la ventana. Nicodemo era una persona culta, una persona que se cree que tenía dinero. Ahora, hermano, cuando usted ha nacido de nuevo, usted es una persona que no le importa el tiempo para Dios. No le importa darle algo a Dios. Ahora yo le digo, si a usted le duele hacer algo para con Dios, le hace falta nacer de nuevo. Si usted anda a cuentagotas, que hablamos el domingo, de que Dios abre puertas y algunas veces las puertas yo las cierro yo, con mi actitud. Ahora, pero en este caso, hermano, un nacido de nuevo dice, no, aquí estoy, hermano. No importa cuánto tenga que hacer, tengo trabajo, pero yo lo dejo, el trabajo, a fin y al cabo, nunca se acaba, pero es para mi Dios. Yo le aseguro, si está en la Biblia, ese hecho de Nicodemo, en aquel día, hermano, Dios le va a traer a cuenta el único que se dignó. ¿Dónde estaban los apóstoles? Escondidos. Pero al parecer Nicodemo era uno de los discípulos que seguía a Jesús de lejos. Ahora, ve cómo cuando una persona ha nacido de nuevo da fruto para el Señor. Ahora, hermano, esta tarde Dios nos va a confrontar. Yo le pregunto, ¿ha nacido de nuevo? Si ha nacido de nuevo, hermano, estos frutos tienen que ser parte de su vida. Si ha nacido de nuevo, ¿sabe qué? Probablemente hay cosas dentro de la iglesia que Dios le hable y le pegue fuerte y la llaga duele, pero como ya es un adulto espiritual, una persona que ha nacido de nuevo y ha crecido, no se molesta por nada, como el niño, ¿verdad? Me voy de la iglesia, que ahí no me quieren, es que ahí no me saludan y es que siempre me regañan. Ese es un niño. Ese prácticamente no ha nacido de nuevo. O si nació, no pasó las etapas. Si nació, puede hacer que le pase, como le dije, la de aquellas semillas que nacieron en el camino, se secó, o la que nació entre espinos, o la que nació entre piedras. Vinieron las aves y se la comieron. Otros, pero la que nació en buena tierra, hermano, dio fruto. Le pregunto, ¿soy nacido de nuevo o no? Usted lo sabe. No espere que venga el Señor, hermano. Y cuando venga, entre el trigo lo escoja y usted solo se quede viendo. Y el Señor levante y arrebate a los suyos. Y estuve en una iglesia. Estuve en el lugar correcto. Me acuerdo de los procesos que me dijo el Señor que tenía que pasar. Me acuerdo que tenía que dar frutos. Me acuerdo que necesitaba nacer de nuevo. Se me dio el ejemplo de Nicodemo.
Porque hermano, mire, si usted no ha nacido de nuevo, perdió todo. Créame, el venir a sentarse a una banca, sería más bien aprovechar e ir a ver las Chivas, ¿verdad? O cualquier otro juego, o ir al mall. A fin y al cabo, no hay salvación. Pero Dios me libre. Porque la misma palabra nos va a juzgar en aquel día. Ahora, Nicodemo no fue el mismo, hermano, cuando tuvo esa confrontación con Jesús. Nicodemo nació de nuevo. El gusanito no vuelve a ser el mismo. Usted ya no lo puede aplastar, no. Él anda sobre los árboles. Porque tuvo una metamorfosis en su vida. Y fíjese que lo tremendo es que, fíjese que lo que tiene que hacer la mariposa es poner huevitos y vuelve a ser un gusano. Y ese es el ciclo de una mariposa. Ahora, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Ahora dice la Biblia, le dice, fíjese, quiero que sigamos leyendo lo que, allá donde estábamos, donde comenzamos, Juan capítulo 3. Para que entienda, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué reino le está hablando Jesús a Nicodemo? El reino de Dios, allá al cielo. Hay un reino. Hay un lugar que Él ha ido a preparar para nosotros. O sea, y ahí, mire, la llave para ir a ese reino son los que han nacido de nuevo. Si en esta tarde, hermano, usted no quiere prestar atención, es su problema. Dios habla. Y si usted quiere seguir con su misma vida, Dios le bendiga. Usted tiene usted maneja su vehículo. Pero usted hoy mismo y yo, Dios nos dice, ¿sabes qué? No llores. Cuando llega el momento de la siega, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Cuando un árbol ha crecido y busca fruto y no hay. Tiene que ser cortado y echado al fuego. ¿Qué pasa si usted tiene años en el Evangelio y no siente necesidad de Dios? No tiene amor, no tiene paz, no tiene gozo, no es bondadoso, es un avaro. ¿Qué pasa si esos frutos ni siquiera hay parecidos? No crea que lo va a felicitar el Señor. No, no, no. Los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y el que ha nacido de nuevo, hermano, es nueva criatura. Veo el niño de mi hija, ya se sienta, ya gatea, va en un proceso natural. Yo me imagino que tuvo que haber pasado esta fecundación, este embrión, este feto en el vientre de mi hija. Pero nació y no puede nacer, no puede quedarse ahí por siempre en el vientre. Son 9 meses, no más. Lo mismo sucede con un hijo de Dios. Ahora el niño va creciendo, ya después él no va a necesitar que mamá le dé la leche. Ya él la va a agarrar. Y va a empezar a crecer y ya va a empezar a depender del mismo. Ahorita se cae, se golpea, porque está empezando a aprender a gatear y todo uno se siente hasta, uno le da risa o se goza por la actitud de un niño. No se moleste cuando alguien que es tierno espiritual, hermano, se enoja o saca palabras obscenas o probablemente no sabe dar, él hace arrebatos. No se enoje, es un niño espiritual. Si usted es madre, tiene que enseñarle. El problema es que dentro de la iglesia hay muchos viejos. Oiga, de años como... Fíjate que Nicodemo no se sabe cuántos años estuvo enseñando. Pero llegó el momento en que él dijo, no puedo vivir así. Tengo que nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, no, así no puedes vivir. Te es necesario nacer de nuevo. Mire, y Nicodemo
¿Cómo puede un hombre, le dice el verso 4, nacer de nuevo siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, oiga, no puede ver el reino de Dios. Esto quiere decir, aquel que no nazca de nuevo no podrá habitar con el Señor en los cielos. Aquí no se predica una religión. Aquí se predica una relación con Dios. Porque la religión, hermano, ahí estaba Nicodemo, religioso. Se recuerda, había una religión que se paraban en las esquinas y pretendían orar y que eran santos, y el Señor les dice: sepulcro blanqueado, le dice. Son como un sepulcro que están adentro con huesos secos, podridos, hediondos, pero por fuera se ven hermosos. Que Jesús sabía que en ellos todo lo que había era religiosidad. No haga eso, hermano. Ahora la pregunta vendría: pero hermano, ¿qué tengo que hacer? Porque yo le puedo predicar, pero no le doy la solución. Ahora, la solución es nacer de nuevo. Ahora, pero quizá me diga: pero pastor, yo no siento la necesidad de leer la Biblia, yo no siento la necesidad de congregarme. Yo le digo, si pasan meses o semanas, si usted no se congrega, no ha abierto la Biblia, no permite que Dios le hable, se va a morir. Se va a morir espiritualmente. Y la culpa no es de Dios, la culpa es suya o mía. Dios tiene sus procesos y en esos procesos tenemos que caminar. Ahora fíjese, el nacer de nuevo tiene que ser de nosotros, porque una voluntad dentro de nosotros. Nicodemo, él dijo: yo iré en la noche, no importa, en el día todo el mundo es capaz que me apedrean, porque pertenezco al Sanedrín, pertenezco a los fariseos. No, estos bárbaros sí que me van a crucificar. Pero necesito hablar con Jesús. Necesito nacer de nuevo. Y ese fue el proceso en lo que tenía que pasar. Dice el verso 6. Verso 5. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo o del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os sea necesario nacer de nuevo. Verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Es un proceso espiritual dentro de su corazón. Si antes robaba, ya no roba. Si antes era un malcriado, ya no lo es. Si antes, hermano, blasfemaba, ya no blasfema. Eso es un cambio interior dentro de nosotros. Eso es lo que está diciendo: el viento sopla de donde quiere. Pero usted no puede ver. Si alguien le preguntara: mira, ¿de qué parte del norte o del sur está soplando? No sé. Quizás vea los árboles que se mueven y puede definir, pero si no hay nada, usted no sabe. Porque así es el viento, no lo ve. Igual, la obra del Espíritu Santo en su vida lo siente. Y solo se puede ver a través de los pasos que usted da. A medida se mueve en este mundo, ya no es el mismo. Si era borracho, ya no lo es. Si era alguien que se drogaba, ya no se droga. Si era un mal padre, ya no lo es. Si es un mal esposo, ya no lo es. ¿Por qué? Porque el cambio está por dentro, como le pasó a la mariposa, al gusanito. Ahora nosotros, hermano, mire lo que sucede cuando ya nosotros hemos cambiado. Porque este proceso
Mire, Mateo capítulo 6, versículo 33. Cuando ya usted ha nacido de nuevo, esto es lo que busca, mire. Oh, sí, pero porque le estoy dando tip que para que si usted entienda qué es nacer de nuevo. 6:33 de Mateo. Mas buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Oh, si usted no siente esto, hermano, lo siento. Hoy podemos orar por usted para que nazca de nuevo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Pero quiero que vaya al último verso, 2 Corintios 5:13. Porque esta es una realidad. 5:13 de 2 Corintios. Porque si estamos, ¿está conmigo ahí? Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Es que, hermano, nosotros necesitamos esa transformación. Y esa transformación tiene que venir del Señor. ¿Entendió el mensaje del Señor en esta tarde? ¿Soy nacido de nuevo o no? Pregúntese. Ahora, el problema es que si no he nacido de nuevo, usted va a tener graves problemas cuando venga el Señor o se muera. Y sería feo, ¿verdad? Ayer hablaba con un hermano que me prometió que iba a estar aquí y no llegó. Pero hablábamos la importancia de nacer de nuevo. Yo le decía, mira, cierra los ojos aquí y hay ángeles que lo van a recibir. O lo llevan al paraíso a dormir un poco más para que la iglesia allá se vean en los aires, las trompetas suenen y recogen los que están en tierra sirviendo a Dios y nos reuniremos en los aires. O cierra los ojos aquí y va a haber un ángel que lo llevará al Hades, la antesala al infierno. Ahí va a esperar, ahí va a estar esperando mientras lo juzgan, mientras lo llaman a cuenta. Ya están siendo juzgados. Si no ha nacido de nuevo, es el lugar que le tocará. Es el lugar que usted o yo elijo pasar mi eternidad. ¿A dónde usted ha elegido pasar su eternidad? El rico no le importó lo que Lázaro decía, el pobre. El rico siguió su vida loca, pensó que nunca se le iba a acabar su vida, comiendo, bebiendo, vistiéndose bien y haciendo fiestas, sin importarle lo de Dios. Y la diferencia fue cuando murió. Va al Hades. Allá se acordó de aquel loco que llegaba a la casa. ¿Cuántos se habrán muerto hoy, hermano? Que oyeron esta palabra, pero no les importó el nacer de nuevo. Le dieron cuerda a la vida y siguieron viviendo como querían. Y la vida pasó y de repente cerraron sus ojos. Un loco los atropelló, o un loco lo valió, lo acribilló, o le cayó una pared encima, cualquier cosa. Estaba oyendo un mensaje de un hombre muy conocido, con esto termino, que decía que conocía un amigo que era colombiano, pero era un artista, y que había estado muchas veces en sus conferencias. Y un día se montó en un avión y el avión explotó. Él dejó 3 niños, su esposa, y le preguntaban cuando él fue al sepelio, ¿dónde está? Y él decía, yo no voy a ser tan cruel de decir que está en el infierno, porque ¿cómo se vería a decirle a su esposa y a sus hijos? Yo decía, no podemos vender el evangelio. Si usted no ha nacido de nuevo, no se irá con el Señor, así de simple. No le puedo, mire, dorar la pomadita. O no, sigue así y al final, ¿sabes qué? Tal vez te dé chance el Señor.
Y él decía, pero ¿qué tal si tuvo tiempo de pedir perdón? No lo sé. Pero su actitud no podía dejar de cantar. Ahora yo decía, bueno, este hombre que está predicando realmente se quiere congraciar. Porque realmente, y él decía, citaba, Jesús en la cruz perdonó al rico, al ladrón. Sí, es cierto, pero ese ladrón quizás nunca escuchó de Jesús. Este ladrón quizás no estuvo escuchando al maestro porque se hubiera convertido. Ahora yo decía, bueno, cuando usted, hermano, hoy que ha venido a este lugar, o los que escuchen a través de las plataformas o la radio, este mensaje, ya sabe lo que debe de hacer. Si no lo hace, es su problema. Yo no lo podré sacar de allá, donde usted ha decidido. Nadie puede hacer nada. Y como le digo, podríamos apaciguar a alguien. No puede hacer, ponerle la probabilidad. Puede hacer que Dios te perdone en el momento que cerraste los ojos. Pero es que las oportunidades que Dios le dio. ¿Cuántas veces ha sentado en esa silla usted a escuchar? ¿Cuántas veces ha escuchado la radio y mensajes? ¿Cuántas veces ha leído lo de Nicodemos? Las oportunidades que Dios le ha dado contarán en aquel día. Ahora yo entiendo que hay personas que quizás al último Dios los va a salvar, pero quizás nunca han tenido una oportunidad. Mire, por eso seamos sabios, entendidos. Seamos, hermanos, de un corazón como Nicodemos. Tratemos de hacer esta metamorfosis, que Dios la haga en nosotros. Porque solo Dios la puede hacer, pero usted tiene que querer. Si usted no quiere, no va a suceder nada. Porque, hermanos, Dios nunca hace las cosas a fuerza, no. Todo lo hace, primero viene a su voluntad, esa gestación. Y usted decide si recibe o lo desprecia. Usted decide si dejar pasar lo de Dios o vivir como está. Como le digo, a mí no me hace un mal ni a Dios. Se lo hace usted. Yo me imaginaba cuando Dios me daba este mensaje durante esta semana. Cuando el Señor venga. ¿Cuántos estarán delante de Dios? Pero Señor, yo iba a la iglesia a hacer el texto total, Señor. Yo daba mi diezmo, yo ofrendaba, Señor. Yo de vez en cuando me acordaba, Señor, oraba. Yo sabía de ti, Señor. Pero mi hijo, no quisiste crecer. No diste frutos. Probablemente naciste de nuevo. Y como le digo, Saúl, fíjese, Saúl fue alguien escogido por Dios. Nació de nuevo, probable. Pero le entró un odio para con David. Saúl, hermano, él mismo se asesina. No era que Dios no quería eso de Saúl. Pero Saúl, hermano, podía haber sido de aquel como David, cuando pecaba, venir al Señor, perdóname, Señor. Sé que soy enojado y me molesta que pues le has dado el reino a alguien. Póngale que pecó, pero hubiera venido a Cristo a pedir perdón. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que vengamos a Él y nos rindamos. Que seamos humildes, como Nicodemo, no importa, vino de noche, pero vino y le pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta está en Dios. Cierre sus ojos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Oh, Padre amado, gracias. Porque tú, Señor, has nacido en mi vida. Tú, Señor, en mí ha habido una metamorfosis. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Tú me has bendecido, Señor, a manos llenas. Y tengo salvación, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Fíjese que yo crecí con una anciana que me enseñó la palabra, pero yo no había nacido de nuevo. La anciana se murió cuando yo tenía 10 años y medio, tenía cáncer. Yo recuerdo, ya sabía tocar, yo tocaba ya en la iglesia. Vivía en el campo y en el campo
se reunían todos los muchachos, 15, 20, 25 muchachos, a jugar a pelota, a jugar naipe, a fumar, a tomar cerveza. Yo no pertenecía ahí porque con la anciana me crecí en la iglesia. Pero yo recuerdo que estaba como a 3 bloques de la casa hacia donde se reunían todos a estar jugando, hablando de las muchachas. Y había televisión y a mí me gustaba ir. Yo recuerdo que me encontraba un ancianito, se llamaba Florentín, y me decía: Elmercito, usted no le corresponde estar ahí. Usted debe de nacer de nuevo. Yo estaba molesto porque según yo, Dios te había llevado a esta anciana. Y yo necesitaba el amor de esta anciana. Pero yo recuerdo que yo no me sentía bien. Y una de las veces me dijo: mire, si el Señor viene y se muere, usted se va al infierno. Usted debe de nacer de nuevo. 10 años y medio tenía. A mí me sorprendía que este anciano se paraba a darme la palabra. Yo recuerdo que una de esas veces, ya había pasado como casi 4 meses, yo estaba amargado. Me devolví y me fui hacia la iglesia. Era un martes, que era Día de las Mujeres. Y yo recuerdo que me senté en la última banca. Yo recuerdo que el culto comenzaba a las 6, terminaba a las 8. Y aquellos muchachos, el grupo de muchachos, después de estar jugando un rato, se iban a la iglesia y había 2 ventanas donde se paraban a ver a las muchachas que estaban adentro. Yo recuerdo que me senté en la última banca y aquellas palabras de aquel anciano de que tenía que nacer de nuevo hicieron mella en mí. Usted me dice, con ese rencor que tiene, me dice: es porque no tiene a Cristo. Y yo recuerdo que ese día ni siquiera el llamado hicieron al altar. Y yo pasé 10 años y medio y empecé a llorar y a llorar como un niño. Todos me miraban y como un loco. Y yo dije: bueno, ¿por qué lloro? Nadie me dio esa confesión de fe, pero yo sentí que algo en mí nació. Nací de nuevo ese día. Todos se fueron, más de 100 personas. Yo me quedé llorando y todos pensaban: bueno, es un niño, quizás le pegaron, quizás se murió su abuela o la mamá y por eso está llorando. Pero ese día yo nací. Desde ese día fui diferente. Desde ese día, hermano, pude darme cuenta lo que Nicodemo experimentó. Nacer de nuevo. Me hace falta la palabra. Me hace falta vivir al lado de Dios. Eso es nacer de nuevo. Ese proceso de amar a Dios con todo tu corazón. Debes de pedirle al Señor que haga ese proceso en ti.